Recuerdo con nostalgia a veces, mi corazón llora. Ya llegó la noche, ya no veo la hora de ir a la iglesia a adorar a Dios. Y cuando llego miro el altar, veo al pastor sentado mirando a la iglesia y sé que está callado. Veo en sus ojos un mirar sufrido, porque recuerda con nostalgia la primera iglesita que era pequeña y apretadita, que apenas había luz para clarear. Mas cuando el pastor predicaba, el cielo se abría, la iglesia oraba y el poder caía. Aquella sí era iglesia de oración. Iglesia pequeña, donde Dios hablaba, su poder caía y a su iglesia Jesús visitaba. ¿Dónde está ahora mi pequeña iglesia? La alabanza subía y en el mismo instante su poder caía. Gracias, Señor. Te alabamos, Padre, por bendecir. Gracias, por Dios. Recibe toda la oración y la alabanza. Y hoy, aunque muchos digan que el tiempo ha cambiado, la gloria es que el hombre se ha modernizado. Su palabra dice: soy el mismo hoy y ayer. Y muchos, adorando a los templos, han hecho creer que esto es una fábula, que en él no hay poder, negando su nombre igual que ayer. Y hoy el pastor de esta iglesia debe repetir, enseñándoles su palabra a seguir, manteniendo la iglesia firme y fiel. Y toda iglesia en nación prosigue prudente en consagración, marcha para el frente, velando y orando al cielo volará. Iglesia pequeña, donde Dios hablaba,
Qué hermosa canción de la hermana Gladys Muñiz, ella es chilena. Mi pequeña iglesia. Permítame un segundo, mi amado hermano, vamos a dar paso aquí porque estamos transmitiendo por la emisora del ministerio Cara a Cara con el Gran Yo Soy. La encuentran en la página de mi esposa, en la página mía, le pueden clic y entran en vivo las 24 horas a la emisora de radio. Buenas noches, qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes en esta hora. Como pueden ver, hoy me encuentro solito. Quiero pedir su oración por la salud de mi esposa. Está pasando un momento un poco crítico, con dolores muy fuertes en su cabeza y en su espalda, y bueno, está en este momento en reposo, esperando que sea el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, el Santo de Israel, poniendo su mano sobre ella, y pido sus oraciones para que sea Él tocándola, levantándola y devolviéndole su salud, su alegría, porque ya es la alegría de nuestra casa, de este ministerio y de mi vida en particular. Buenas noches. Quiero invitarlos hoy a la palabra de Dios, como siempre, que entremos a un perfecto análisis de lo que son las Sagradas Escrituras, con un solo objetivo: que aprendamos de la palabra de Dios, como siempre. Estamos atravesando un periodo de la historia muy fuerte, donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le están diciendo bueno. Entonces tenemos que entrar a las Sagradas Escrituras para ver qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo bueno, qué es lo malo, porque si no está sustentado en la palabra de Dios lo que está sucediendo, y hablo en torno a, no al mundo, no a la vida, sino a la iglesia del Cordero de Dios, a la iglesia del Santo de Israel, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque, como dice la canción de la hermana Gladys Muñiz, ¿dónde están esas iglesias que habían antes? ¿Dónde están esas iglesias donde de verdad se veía el poder de Dios sin shows, sin espectáculos? ¿Dónde está realmente el amor de la iglesia? ¿Dónde están aquellas iglesias que compartían con el necesitado, con el pobre, con el desvalido? Que hacían brigadas, que salían a las comunidades pobres, donde había escasez de alimento, de ropa, de vestido, y hacían brigadas de oración, culto, recreación, y llevarle alimento al necesitado, y sobre todo la palabra de Dios. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde está esa iglesia que sacaba las Sagradas Escrituras para enseñar de la misma palabra de Dios lo que Dios estableció? ¿Dónde están esas iglesias? ¿Dónde están esos pastores que realmente dedicaban su vida a hacer ejemplo, no solamente en el altar, sino fuera del altar? ¿Dónde están esas iglesias de verdad donde se veía el mover y el poder de Dios, pero de verdad, en serio, en acción? Donde en cada predicación se levantaba la gente y decía: yo quiero cambiar de vida. Esas son las verdaderas iglesias. Esas iglesias donde los testimonios no eran de shows y espectáculos, sino eran esos testimonios donde decían: mira, escuché la palabra de Dios, me la enseñaron y estoy aquí, quiero cambiar mi vida. ¿Dónde están esas iglesias? ¿Dónde están esos ministerios realmente que eran los discípulos que llevaban la gran comisión correctamente, como lo estableció el Todopoderoso? ¿Dónde están esas iglesias? ¿Por qué ya no las vemos? Y hablo a nivel particular porque, como ya saben y se lo he dicho muchas veces, nací en el año 1970 y nací en un hogar cristiano. Y en aquella época, yo recuerdo cuando era niño, no habían iglesias, y yo nací en Colombia, en la capital, en Bogotá. No habían iglesias cristianas, no habían iglesias evangélicas. El cristianismo no existía, mis amados hermanos, para que usted tenga claro la connotación de lo que es ser cristiano y por qué este ministerio y por qué yo hablo como hablo y predico como predico. Porque yo conocí el evangelio antiguo, el evangelio anterior, porque a mí me enseñaron sobre las Sagradas Escrituras. A mí me llevaron una Biblia, y el mejor regalo, escuche, el mejor regalo y la mejor herencia que mi madre me pudo dar, porque mi padre pues la abandonó siendo yo muy niño, y ella tuvo que luchar sola, como muchas mujeres han tenido que hacerlo. La mejor herencia que pudo haber hecho mi madre fue haberme metido, haberme enseñado y haberme instruido desde niño en las Sagradas Escrituras. De por sí también, como ser humano, he cometido errores, he cometido fallas, pero me he mantenido firme en la palabra de Dios. Y tengo algo aquí en mi mente y en mi corazón, que la iglesia, los ministerios, tenemos que transmitir es lo que Dios estableció en su palabra. Mientras el hombre se aleje de la palabra de Dios, a sus propias palabras, a su propia teología, a sus propias creencias, se va a equivocar y va a estar en situaciones complicadas y difíciles, situaciones que realmente no quieren vivir.
situaciones donde no ven el resultado ni la respuesta real cuando van a sus congregaciones. Y notamos algo muy triste, y es que el ser humano se alejó de la palabra del Eterno. No estoy hablando tan solo de la Biblia, estoy hablando de la palabra del Eterno, la palabra del Dios verdadero, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, del Dios de Daniel, del Dios de Ezequiel, del Dios de Elías, del Dios de Moisés, del Dios de los apóstoles, de ese Dios verdadero que aún predicaba el apóstol Pablo. Ya no se ve, ya no se conoce. Ahora se conocen a hombres que muestran que tienen poderes sobrenaturales. Ahora vemos a hombres y mujeres que hablan lenguas extrañas y raras. En mi época, mis amados hermanos, hasta el año de 1990 o al 95, créame, amado hermano, no se escuchaban ni siquiera las lenguas que hablan hoy en día en las congregaciones y en las iglesias. Por eso cuando yo hablo de estos temas y hay hermanos que refutan porque no tienen el conocimiento del pasado, se les respeta, pero se les lleva la palabra para que salgan de esa confusión, salgan de esas mentiras en que se encuentran en el evangelio moderno. Mire, la verdad se encuentra en la palabra de Dios, no en los hombres, menos en los hombres modernos, menos en las iglesias modernas, perdón, en las Biblias modernas. Anoche teníamos la reunión de jóvenes, que es un grupo grande, fuerte, muy hermoso, el grupo que viene los días miércoles para la instrucción bíblica. Y son solo chamacos, solo chamacos. Y bueno, aquí lo dice en México chamacos, pero chamacos yo me refiero a muchachos o jóvenes que ya oscilan entre los 15 años, y les digo jóvenes hasta los 40, 45 años. Ya nosotros los de 50 decimos dejamos de ser jóvenes, o después de los 45 los hombres. Pero son una juventud muy hermosa. Pero cuando estamos estudiando y analizando las Sagradas Escrituras, cada uno trae su Biblia, y es lo bonito. Algún día mi esposa les va a compartir las fotografías del grupo, tanto del domingo, que es de adultos, como el miércoles, que es de los jóvenes. Y ustedes van a ver a todo mundo con una Biblia en la mano. Todo mundo sentados en mesas. Aquí no estamos parados ni estamos en sillas, estamos escuchando a un hombre, bla, 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 bla. No, aquí todo el mundo es con Biblia en mano. Todo el mundo saca su libreta. Todo el mundo tiene su celular listo al lado para investigar, por si toca investigar en los diccionarios, tanto el Strong como el diccionario de la lengua que nosotros estamos hablando. Si es la inglesa, si es la castellana, el español. Y vamos aprendiendo directamente de la palabra de Dios. Y ya hemos encontrado que muchas de las versiones modernas, muy modernas, ya le han quitado muchos versos bíblicos que las versiones anteriores, no digo antiguas, sino anteriores, por ejemplo, como la Reina Valera lo decían, cosas importantes han sido suprimidas. Y la nueva generación, si no tiene una persona que lo instruya de verdad en la palabra de Dios, con ese conocimiento de la antigüedad, va a caer en transgresión y va a caer en manos de falsos profetas. Por eso hay que estudiar las Escrituras y hay que volver a analizarlas. Hay que hacerle caso al Mesías, hay que hacerle caso a ese ser tan precioso que estuvo en la cruz del Calvario, que vino no solamente a salvarnos, sino vino a enseñarnos la verdad de su Padre que está en los cielos, y es escudriñar las Sagradas Escrituras. Por eso es que yo hablo como hablo, porque fui instruido de los 4 añitos en todas las clases de escuela dominical. Fui formado aún para ser líder de los jóvenes cuando tenía mi tiempo de juventud. Estuve también en grupo de adoración. Recuerdo mucho a mi gran amigo, el hermano, ese siervo Néstor Ulloa, que está en Colombia. Dios permita que venga para que de verdad levantemos ese ministerio como se está levantando en adoración también aquí, en la verdadera adoración, que también ha cambiado muchísimo, muchísimo. Qué bonito de verdad entrar y tener el conocimiento de la verdad, porque si usted conoce la verdad, mi amado hermano, va a distinguir la mentira. Si usted no conoce la palabra de Dios, mi hermano, usted a todo le va a decir amén. A cualquier persona que le diga cualquier cosa, usted le va a decir amén. Y muchas veces están equivocados, porque los nuevos ministerios, estoy hablando de los ministerios modernos, que para mi concepto personal, los ministerios modernos aparecen desde 1995 a la fecha. Hombres y mujeres que ya no sirven por vocación, sino tomaron el ministerio por profesión. Y esto es delicado. Es delicado porque por eso es que se está viendo tanto mercaderismo de la fe dentro de las congregaciones. Tanta pedida de dinero, tanto pacto, tanto primicia, tanta cosa, tanto sembrar dinero, pero no están sembrando la palabra de Dios. Y la gente por un milagro, la gente por esperar la respuesta a algo,
que necesita, está corriendo estos ministerios y piensan de verdad que sembrando dinero van a recibir la respuesta del cielo. Y muchos de ellos me dicen, pastor, pero yo sí recibo respuesta, mira esta bendición. Pero si la palabra de Dios no lo ratifica, tiene que preguntarse, mi amado hermano, ¿de dónde proviene esa bendición? ¿Será que viene del cielo realmente? ¿Será que viene del Todopoderoso o vendrá del mal? Quien se ha disfrazado de ángel de luz, aún para bendecir, para mantener engañado a la iglesia y al pueblo de Dios. Por eso hoy en día ya no se sigue la palabra de Dios. Difícilmente, muy pocos hermanos entre los millones que hay van a la palabra de Dios y la escudriñan. Ahora siguen a hombres, siguen teologías humanas, siguen conceptos humanos. La gente sale gozosa de las iglesias porque la predicación estuvo espectacular, estuvo fuerte, porque el pastor gritó, porque puso las manos, porque oró, porque subieron al altar algunos decir, sí, fui sano de este dolor, de aquello. Pero hay salvación, hay transformación, hay cambio de vida. Realmente hay cambio de vida. Realmente estamos siendo ejemplo aún para nuestra propia familia, para nuestros propios hijos. Y qué hermoso es ver cómo nuestros hijos quieren servir al Dios que nosotros servimos, aún con sus errores de juventud. Yo me gozo ver a los muchachos jóvenes sentados en una mesa con su Biblia en su mano. ¿Qué diferencia hay que un joven tome la palabra de Dios en su mano para escudriñarla como Cristo lo ordenó en San Juan 5:39? A la diferencia de los muchachos que van a esas festividades modernas dentro de las congregaciones, pero por fuera de las congregaciones tienen una vida doble. Basta ver sus publicaciones en las páginas sociales. Falta ver simplemente esos TikTok que ellos suben, donde uno a veces se pregunta, wow, ¿quién será su pastor? ¿A qué iglesia estarán asistiendo? ¿Por qué viven en libertinaje? ¿Por qué no tienen santidad? ¿Por qué no viven en Kadosh? ¿Por qué los jóvenes modernos no son como los de antes? ¿Por qué cuando están con sus amigos se les olvida que son cristianos? ¿Por qué tienen una vida doble y una doble moralidad? Y hay una sola respuesta. Es que nosotros permitimos que los falsos maestros o los maestros en su propia opinión les estén enseñando, motivacionando, los estén controlando a un sistema de pensamiento donde son felices mientras están en la reunión. Pero muchos de ellos salen aún inconscientemente a consumir drogas. Muchos consumen alcohol y muchos están en situaciones complicadas. ¿Saben por qué? Porque se alejaron de la palabra de Dios. Porque muchas personas permanecen con sus hogares destruidos y en agonía. ¿Por qué? ¿Por qué muchos están pensando en divorciarse? ¿Por qué muchos no tienen empleo en este momento? ¿Por qué muchos están sufriendo o están buscando un hombre para que ore, para que les imponga las manos? ¿Por qué no buscan al Dios eterno? ¿Por qué no buscan la verdad de Cristo, la verdad del Mesías, del Mashiach? ¿Por qué no le hacen caso al Cordero de Dios? Pero guardan aquí en su mente lo que el hombre les dijo desde el altar el día domingo o el día de su reunión. Pero la palabra no está ni aquí ni acá. Por eso sus vidas, mis amados hermanos, están como están. Y hablo de la mayoría. Donde muchos son felices, por ejemplo, en las páginas sociales. Pero la realidad es distinta. Su corazón está destruido, está vacío, está seco. Muchos buscan su refugio aún en la iglesia porque en su casa hay soledad, hay tristeza, hay amargura, hay desesperanza. Muchos cuando están en público son felices y se muestran bien, pero en sus casas es un caos completo. ¿Por qué? ¿No se han preguntado por qué? Y muchos resultan diciendo, pero ¿por qué, Dios mío, si yo te clamo, por qué no me respondes? ¿Por qué no me oyes? Algunos dicen, ¿será que no sé orar? ¿Será que no sé hablar con Él? ¿Sabe cuál es la respuesta, mi amado hermano, mi amigo querido? Es que su palabra no está aquí. Puede estar aquí, grabarse usted los versículos de memoria, pero si no hay un proceso de aquí a aquí, donde ya se refleja aquí, no vas a ver la gloria de Dios. Y es porque te has alejado de la palabra de Dios. Quiero invitarlos a que hoy vayamos a mirar los 3 pilares fundamentales de la verdadera iglesia. 3 pilares fundamentales de la verdadera iglesia.
y está en la palabra de Dios. Y quiero invitarlos a que saque su Biblia, por favor. Y vamos al capítulo número 13 de Primera de Corintios. Capítulo número 13 de Primera de Corintios. Es cortico. Son 13 versículos, pero los vamos a desglosar de una manera espectacular para que usted le quede no solamente aquí grabado, sino le quede aquí en el corazón. Tal cual como Cristo, como el Mesías, como el Hijo de Dios lo quiere. Todos podemos pasar situaciones difíciles y complejas. Todos podemos pasar situaciones complicadas. Pero con Él y en Él hay respuesta. Si se cierran 10 puertas, Él abre una por la cual debes pasar. Pero ¿sabes por qué no pasas? Porque no la puedes ver. Porque tu vida es más carnal que espiritual. Voy a tomar esa palabra. ¿Qué es ser carnal? Escúcheme lo que voy a decir. Carnal. Carnal es la persona que no permanece en el espíritu verdadero del verdadero Dios. Entonces todo se le dificulta y todo es una lucha. Todo es complejo en la vida. Pero si entras en la verdad del Eterno, vas a hallar solución y descanso a tu alma, a tu vida. Y vas a ver realmente lo que sucede. Vas a ver los cambios en ti, en tus hijos, en tu esposo, en tu economía. Y sin necesidad de correr a estar sembrando dinero para recibir bendiciones. ¿Sabían que para los años 1500, uno de los motivos por los cuales este monje Martín Lutero protestó contra el catolicismo romano fue por las indulgencias? Los obispos y los sacerdotes dentro de los templos, porque no habían más. Así es que si usted piensa que la iglesia o los templos venían desde mucho tiempo atrás, no, mi amado hermano. Es una de las más grandes mentiras teológicas que se han inventado. Los templos donde la gente y los cristianos se reúnen vienen desde 1970 hacia acá en muchas naciones. Antes no habían. Yo viví la época en que nos perseguían, nos quemaban las casas, nos asesinaban por orden de los mismos sacerdotes católicos. Y la Biblia era prohibida. Y yo sé que muchos se acordarán que decían que el que leyera la Biblia se volvía loco. Para que usted vaya abriendo los ojos a la verdad. Entonces, mi amado hermano, abra su Biblia, 1 Corintios capítulo 13, y vamos a empezar a desglosarlo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yahshua HaMashiach, que traducido o lo conocimos, porque Roma nos lo enseñó, con el nombre de Jesús el Mesías, o Jesucristo el Mesías. Porque Cristo y Jesús, la unión de las dos palabras le dijeron Jesús el Mesías. Cristo traduce Mesías. Vamos a la palabra de Dios en el bendito nombre del Señor, capítulo 13 de 1 Corintios, y es un capítulo y un libro que se lo atribuyeron al apóstol Pablo. Pero vamos a leerlo porque tiene cosas muy interesantes, y aquí encontramos los pilares, los 3 pilares del verdadero cristianismo y la verdadera iglesia. Pero vamos a empezar del 1 al 13. Amén. Dice así, le pusieron un título, la preeminencia del amor. Y vamos a listar aquí porque hay varias palabras que vamos a entrar a mirar los correctos significados, y voy a tener aquí listo para entrar a Google. ¿Ok? Dice así: si yo hablase lenguas humanas, primero desglosamos esto. ¿Por qué? Porque las lenguas humanas son las verdaderas lenguas que en lo que se denominó iglesia primitiva se hablaban. No se hablaban más lenguas. Por eso cuando se va uno al libro de Hechos, capítulo 2, y vamos a ir revisando a medida que vamos entrando en la palabra, cuando usted entra a Hechos capítulo 2, usted encuentra el perfecto cumplimiento de Joel 2.28. Hechos capítulo 2 es el cumplimiento de Joel 2.8, donde llegó y le pusieron por un título que dice la venida del Espíritu Santo. Escuche esto, vamos a desglosarlo. ¿Sí? Ahora bien lo que dice el verso 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Escuche, porque el cristianismo en su mayoría, los que no estudian, hablan del Pentecostés
y se dicen ser pentecostales y no saben qué es ser pentecostal. Entonces le atribuyen erróneamente que el Espíritu Santo llegó, o cuando llegó al Espíritu Santo fue el Pentecostés. Aclaro esto, trataré de desglosarlo más fácil para que sea entendible. La mayoría de las iglesias piensan que el Pentecostés fue o se nombró ese día porque vino el Espíritu Santo. Por eso es que muchas denominaciones se dicen que son de carácter pentecostal, porque dicen que fue cuando llegó el Espíritu Santo y ese día lo llamaron Pentecostés, pero no es así. Si usted lee correctamente, dice cuando llegó el día de Pentecostés. Y el Pentecostés es una fiesta del pueblo de Israel, que está en el Levíticos 23. Vamos a ver si encuentro acá el significado de la fiesta de Pentecostés. A ver si me sale. Dice acá, es la fiesta en que los cristianos conmemoran la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Eso es lo que dice. Pero el origen, para que usted lo sepa, denme un segundito, vamos a buscarlo acá porque es una fiesta hebrea. Fiesta de Pentecostés hebrea. Escuche esto. Los judíos o el pueblo de Israel celebraban una fiesta para dar gracias por las cosechas. Por eso dice muy claro el día de Pentecostés. No fue declarado Pentecostés porque haya venido el Espíritu Santo. No es así. Erróneamente la mayoría de cristianos tienen ese concepto, pero no es así. Dice muy claro cuando llegó el día de Pentecostés y es una festividad de la nación de Israel, que tiene su tiempo, sus días y sus horas. Usted tiene que investigar las fiestas del pueblo de Israel o fiesta de los judíos para que usted lo pueda entender, y están en el Levíticos, en el libro de Levíticos, sobre todo el del 23. Dice, los judíos celebraban una fiesta para dar gracias por las cosechas. Entonces Pentecostés es la fiesta de las cosechas, de agradecimiento al Eterno por las cosechas recibidas, que se daba 50 días después de la Pascua. Y precisamente en la Pascua es donde se dice que hubo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero es la Pascua que celebra el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en la Pascua celebran la salida de Egipto, la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y 50 días después viene la festividad de la cosecha, de agradecimiento por la cosecha, que se llama Pentecostés, o fue traducido como Pentecostés a nuestros idiomas. Luego, en el sentido de la celebración, cambió por el dar gracias por la ley entregada a Moisés. En esa festividad hebrea fue cuando vino el Espíritu Santo. Y mire lo que dice. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, no de fuego. Fue la descripción de quien narró los libros de los Hechos que le dio. No dice vino fuego, sino como de fuego. O sea, una similitud. Dice asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, o sea, del Ruach HaKodesh. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Miren lo que dice, hermanos. Según el Espíritu les daba que hablasen. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Dice, moraban en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Escuche, de todas las naciones. Era una metrópolis, se dice hoy en día, una ciudad donde convergían muchísima gente de muchos lugares. Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno, escuche, les oía hablar en su propia lengua. ¿Sí ve? Lo que son idiomas humanos. Entonces, si usted se encuentra a un hermanito con título o sin título que le dice que está hablando de lenguas y le saca que porque el día de Pentecostés empezaron a hablar lenguas, fíjense lo que dice muy claro mi amado hermano, dice verso 6, su propia lengua, o sea, idiomas humanos. Por eso, allá en 1 Corintios 13, Pablo dice, y si yo hablase lenguas humanas, es para que usted lo tenga en cuenta, ¿sí? Si usted sigue leyendo,
Voy a seguirlo leyendo. Dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ve, idiomas humanos. La fiesta de Pentecostés, o el día en que vino el Espíritu Santo, en la fiesta de Pentecostés, ¿sí?, se produjo algo muy hermoso, y es que todos los que iban de diferentes naciones escucharon la palabra de Dios en su propio idioma. Esas son las verdaderas lenguas, mi amado hermano. Para que cuando usted esté con alguna persona que le salga con bla, 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 que no tiene ni sentido, ni traducción, usted le puede corregir amablemente de acuerdo a las Sagradas Escrituras, porque no es correcto. Por eso ese movimiento de tipo pentecostés o pentecostal está cometiendo un error grave en estar participando de unas lenguas que no son correctas ni sustentadas bíblicamente. Miren lo que dice el verso 8. Verso 9 dice, vea las lenguas que hablaron en su momento. Dice verso 9 de Hechos 2. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Ve? La verdad está en la palabra de Dios, no en los ministerios modernos que no son aprobados realmente por la palabra de Dios. Y si no son aprobados por la palabra de Dios, mucho menos son aprobados por el Eterno. Por eso Pablo comienza el capítulo 13 de 1 Corintios, dice, si yo hablase lenguas humanas, ahora dice, y angélicas. Y si usted mira por ninguna parte de la Biblia, se determina la misma Biblia lo que son las lenguas angélicas. En ninguna parte, ni siquiera en el Apocalipsis, ni siquiera en el Génesis, en ningún libro determina usted que haya algo escrito para definir las lenguas angélicas. Entonces esto lo obliga a uno a revisar, mi amado hermano, cómo fue que los ángeles le hablaron a los seres humanos desde la antigüedad, en este caso, si usted quiere irse a la Biblia, desde el Génesis a terminar el Apocalipsis. Y usted va a encontrar una gran verdad. Que cada ángel que se presentó o se manifestó, aún con Abraham, aún con Moisés, aún con Jacob, aún con los profetas, aún con los apóstoles y aún con el mismo apóstol Juan en Apocalipsis, les hablaron en su propio idioma, lengua humana entendible. Entonces viene la pregunta para los hermanos que se paran en que hablan lenguas, que son lenguajes desconocidos y no tienen significado. ¿Qué lengua habla? Y si responden de los ángeles, angelicales, hay que hacernos esta pregunta. ¿De cuáles ángeles? Si son los ángeles de luz los que provienen del Eterno, todos hablaron lenguas humanas entendibles, idiomas humanos. Y si son los ángeles caídos que provienen del mal, ¿sí?, ellos están para confundir. Por eso su lenguaje no es humano y no es una lengua entendible, ni tiene traducción, ni una connotación alguna. Porque la evidencia está en la palabra de Dios. Entonces viene una pregunta que se la voy a hacer con muchísimo respeto. ¿Dónde se está congregando usted? ¿A quién está escuchando? ¿Quién lo está formando? Que no usan la palabra de Dios, sino usan bla, 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 shows y espectáculos que el Mashiach prohibió, el Mesías prohibió, Cristo prohibió. Léase Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me diga, Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y usted por ningún lado, en el Antiguo Testamento, ni siquiera con Jesús, ni siquiera con los apóstoles, usted va a ver lo que Cristo dijo no. Es hacer la voluntad del Padre Celestial. El verso 22 dice, en aquel día, ya es el día del juicio, muchos dirán, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y eso es lo que están haciendo las iglesias hoy en día. No las antiguas, desde 1970 que yo nací hasta 1990 no se veía esto. No, mi hermano.
no se veía esto. ¿Sabe cómo veía yo la liberación de los espíritus inmundos? En medio de la predicación se manifestaba el espíritu de la persona porque no aguantaba la palabra del Eterno, que es Kadosh, y se manifestaba. Y la iglesia entera en pleno empezaba a orar por la persona y el Espíritu Santo la dejaba. No pasaban al frente a hacer los shows y espectáculos que hacen. ¿Sabe qué sucedía con los enfermos? El pastor leía la lista de los hermanitos que estaban en enfermedad. Decían: hermanos, vamos a orar por la hermana fulana de tal, el hermano fulano de tal que tiene esta enfermedad. Y la iglesia en pleno levantaba sus manos al cielo y oraba y clamaba por misericordia. No decretaban salud, no decretaban prosperidad, no se decretaba nada de lo que se decreta hoy en día en las iglesias. Se buscaba la misericordia del Todopoderoso y se veía el favor del Eterno, dentro y fuera de la congregación. Y adicional, como dice en Santiago, capítulo 5, verso 14, los ancianos de la congregación iban en busca de los que estaban enfermos a su casa, los ungían con aceite y se oraba por ellos. Y se veía la respuesta del Señor Jesús, de Yahshua HaMashiach. Ahora se ven shows y espectáculos en las iglesias. Y salen muchos hermanos: uy, sí, fui sano, fui sana. Y la verdad, la clase pasada lo dijimos, conocimos a una persona 4 o 5 veces. Y la gente se impresionó porque cada rato decía: fui sana de cáncer. Y eso hablaba con una alegría y predicaba y decía. Y no era pastora, era una hermanita congregante de una iglesia conocida por nosotros. Yo la alcancé a conocer y murió de cáncer. Entonces no hubo sanidad. Y antes de morir, ella tenía miedo de morir. Y la pregunta es: ¿por qué tantos años en el evangelio falso y mentiroso y tener miedo de morir? El verdadero creyente sabe a quién le sirve y sabe quién es su Señor y para dónde parte, y parte con alegría. No tiene miedo de morir, porque se ha puesto a cuentas con su Creador. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Vengo a ser como cuando los chicos en la adoración y la alabanza le dan tanto a esa batería y a esos platillos de la batería que uno queda así, con ganas de salir corriendo porque ni escucha uno la adoración y la alabanza. Vengo a hacer algo que no sirve si no hay amor. Y recuerdo esas iglesitas, por eso la canción con que empezamos esta transmisión tan bonita. ¿Dónde está esa iglesia pequeñita? ¿Dónde está esa iglesia donde había amor, había compasión, había misericordia, había koinonía, había compañerismo? Donde todos portaban su bibliecita. Ahora imagínense, cuando se va a la iglesia los domingos, la gente distingue que esos son cristianos, pero de una secta o de una denominación por su manera de vestir, pero no portan Biblia. Se ponen un velo en la cabeza y no portan la Biblia. Resultan haciendo actos que son judíos de verdad, que eso es judaizar la iglesia, y no lo saben, no portan Biblia, ni la conocen. Pero predican cosas bonitas y fábulas. Y sus vidas no han sido transformadas ni cambiadas, menos su familia. Pura apariencia. Esto es delicado, mis amados hermanos. Verso 2 dice: y si tuviere profecía, que ese es el otro tema. Y vuelvo a repetírselo. En Mateo 7, 21 al 23, Cristo prohíbe las profecías dentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia. Léalo muy bien, verso 23 de Mateo 7, 23. Cristo les dice a aquellos que profetizan: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Ah, es que el ministerio me lo dio el Espíritu Santo. Mentiroso el diablo. Porque el Espíritu Santo no actúa aparte del Mesías, del Mashiach. Y no hace nada sin que el Padre Celestial se lo ordene o se lo permita. Y no hay una sola evidencia. No hay una sola evidencia que los profetas estén vigentes para este tiempo. Existe el ministerio profético, que es hablar la palabra profética más segura
hasta que el lucero de la mañana se establezca en nuestros corazones, no aquí, hasta que nazca de nuevo. Cristo mismo lo dijo en Lucas 16:16. Los profetas fueron hasta Juan. Y a partir de ahora, dijo, se hablará del reino de los cielos y se aplicará su justicia. Por eso en Mateo 24:24 el Señor mismo dice que nos cuidemos de los falsos profetas, porque aún harían descender hasta fuego del cielo, dice por ahí también. Y harían señales y prodigios, de tal manera que engañarían a los escogidos si fuera posible. Muy claro dice el libro de Zacarías capítulo 13, sobre todo el verso 2, léaselo, Zacarías capítulo 13, mi amado hermano, búsquelo. Cuando usted mira el contexto, es cuando viene Sión, cuando el Señor llega a Sión nuevamente, la nueva Jerusalén, y viene a gobernar en el milenio. Y dice que el primer acto que Él hará es mandar quitar, sacar, erradicar o matar a todos los profetas que hay sobre la tierra porque engañaron su pueblo. Y el espíritu de inmundicia que los usa. Léalo, Zacarías capítulo 13. Entonces dice, si alguno tuviese profecía, y ya no existe, porque todo está profetizado en las Sagradas Escrituras. Hace una semana, unos días, cuando pasó unos días, cuando el sábado pasado tuvo el problema Israel con los palestinos y se presentó este caos tan bárbaro, apareció un hombre que hasta tuvo el descaro de escribirlo en mi página. Me imagino que desconociendo ¿Qué clase de ministerio es el que nosotros ejercemos? El de la verdad a través de la palabra de Dios. Y se atrevió a decir, hace 3 veces lo dije, 3 veces lo profeticé y no me creyeron. Y me tocó corregirle. Disculpe mi caballero, hace 2000 años está profetizado y hace mucho más tiempo hacia atrás está profetizado los profetas mayores y menores. No venga a decir que usted lo profetizó porque es una mentira y usted es un mentiroso. Pero los que no leen las Sagradas Escrituras, ¡ay sí, el siervo de Dios, el santo! Mentiroso el diablo. ¿Para qué le roban la gloria a Dios si todo está aquí? Todo está escrito en su palabra. Dice, y entendiéndose todos los misterios. Porque si usted mira lo que es ser profeta, ¿es entender los misterios de Dios? No, es ser enseñado por Dios mismo a través de sus ángeles en los misterios. Mire el caso de Daniel. Es muy claro el profeta Daniel al decir que el arcángel Gabriel vino y le habló. Si usted mira a Ezequiel, si usted mira a Isaías, si usted mira a Amós, todos los profetas de la antigüedad y verdaderos profetas dijeron muy claro que el ángel de Yahweh, usted lo conoce ahí como Jehová porque así es la traducción romana, el ángel de Yahweh o ángeles vinieron y les hablaron los misterios del mañana. Por eso no existen más profetas, porque ya no hay nada más para profetizar. Estamos en pleno cumplimiento y los misterios son revelados por Él mismo para este tiempo a través de Ruach HaKodesh, su Santo Espíritu y su palabra, no a hombres ni mujeres que dicen, ay, es que Él me habló esta mañana, que Él me dijo, que Él me mostró que no. Mentiroso el diablo. El Espíritu de Dios, el verdadero Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, habla a través de la palabra. La confirma y la ratifica y se la enseña a sus hombres para establecer que lo que Dios estableció se cumple y se está cumpliendo. No para venir a decir es que Él me habló, Él me dijo o siempre. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque Cristo mismo dijo que era mentira. Lean Mateo 7, 21 al 23, Lucas 16, 16. Está establecido en su bendita palabra. Dice acá, y tuviera ciencia. Y ya vimos la clase pasada, cuando vimos los dones espirituales, que el famoso don de ciencia es una mentira, como lo enseñaron. Y el don de sabiduría es una mentira, como lo enseñaron. Porque enseñaron que el don de ciencia es conocer el futuro, ¿sí? Y aún de las personas. Y he escuchado por ahí personas que han estado cerca de mí y están hablando del tema, dicen, uy, ¿cómo Dios usó y activó el don de ciencia, de ciencia en el hermano fulano de tal? Porque le dijo el mañana y el futuro al otro hermano. Eso es adivinación, prohibido por Cristo dentro de su verdadero pueblo y su verdadera iglesia. El don de ciencia, dice muy claro, y búsquelo en el diccionario, es poder tener la capacidad de entrar a la raíz del problema y al conocimiento del origen de su palabra. Y el don de sabiduría es conocer su palabra.
Ese es el verdadero don de sabiduría, conocer su palabra. Entonces no hay tal que si yo le hablo a alguien de su pasado, estoy ejerciendo un don. Es una mentira teológica. Busca los correctos significados y verá y usted se sorprenderá. Dice muy claro la palabra. Si tuviere toda la fe, y resulta que se han enseñado una sola clase de fe, que es la de Hebreos 11, donde la fe es la convicción de lo que no se ve y esperar. Vamos a leerlo para no equivocarnos en lo que está correctamente escrito acá. Libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1. Miren lo que dice. Y es donde está para el cristianismo moderno. Dice después la fe. Y dice que fe es creer. Y se basan allá en el libro de San Juan, donde dice que si tuvieras fe como un granito de mostaza, pero no le enseñan la correcta fe. Dice, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y eso lo transformaron en positivismo, metafísica dentro del cristianismo, donde si yo creo, se va a producir. Pero no es así. Cuando Cristo dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, dice, le pedirás a mi Padre y yo lo haré. Y aún si le dijeras a este monte, muévete, el monte se moverá. Pero Pablo lo dice en Romanos 10:17, algo muy claro de lo que es la verdadera fe. Dice, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, del Eterno. O sea, cuando yo creo en el Eterno, el milagro se produce. El milagro no se produce porque yo crea que se va a producir. No, porque yo tengo que sujetarme a la voluntad del Todopoderoso. Por eso muchos han rechazado y se han apartado del Evangelio, porque después de dar tanto dinero, ¿sí?, para que se le produzca el milagro, no se produce. No se produce. ¿Por qué? Porque dejaron de creer al Dios vivo y omnipotente y por creer al hombre y en su positivismo. Eso es delicado. Dice muy claro, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Entonces vamos a mirar qué es el amor realmente. Voy a coger el diccionario. Vamos a mirar qué es el amor o el significado del amor. ¿Qué es amor? O vamos a ponerle más bien acá, significado de amor. Dice, es un sentimiento vivo. Amor es un sentimiento vivo, afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. ¿Ven lo que es el amor? ¿Ven lo que es el amor? Vuelvo a leerlo. Es un sentimiento vivo, un afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Por eso el Señor dijo que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Porque ese es el verdadero amor. Entonces, ¿qué quiere decir eso cuando dice, y no tengo nada de amor? Usted puede decir que es profeta, pastor, evangelista, salmista, lo que usted quiera, hermano. Usted puede mostrarse hasta como el más poderoso por las redes sociales y el más poderoso en la iglesia y tener la iglesia más grande. Pero si usted no ama y no enseña a su iglesia a amar al prójimo como a sí mismo, usted no es nada. Y no porque yo lo diga, es que está establecido en la palabra de Dios. Para Dios no somos nada si no amamos al prójimo como a sí mismo. Y la iglesia moderna no le podemos negar que aman a Dios porque tratan de buscar al Eterno, pero no saben hacer su voluntad, no obedecen a Cristo, no portan Biblia, no la leen, no saben ni siquiera el nombre del Padre Celestial, ni sus normas ni sus estatutos, sino siguen teologías humanas. Entonces, ejercen estos tales ministerios proféticos, ¿sí?, dones, talentos, y todo ha sido convertido en show y espectáculos dentro de las congregaciones, pero no aman al prójimo como a sí mismo. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe cómo se nota? Porque estamos viendo a hombres atacando aún por las redes sociales a otros hombres con ministerio. Vemos a iglesias atacando a otras. Vemos a pastores prohibiendo que le hablen a otros que porque no pertenecen en su congregación.
Vemos mensajes, escuche esto que es lo más tremendo, vemos mensajes aún por las páginas sociales donde alguien dice que existen los ladrones de ovejas, que roban rediles, olvidándose que si vamos a determinar la iglesia como ovejas, no son nuestras, le pertenecen al Cordero de Dios. Él es el verdadero pastor. Por eso el salmista decía ya muy claro, usted lo conoció ahí como Jehová, dice, Yahweh es mi pastor, nada me faltará. En lugares de descanso me hará descansar. Y sigue el salmo bien hermoso. Vamos a leerlo, es espectacular ese salmo. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios, es muy bonito. Hay otro salmo tan hermoso. Espera un segundito, vamos. Me estaba perdiendo. Vamos al libro de los Salmos. Me acordé de esa canción tan hermosa que dice: el Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Bueno. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En los lugares de delicados pastos me hará descansar. Bueno, sigamos con la porción donde vamos. Si no nos volvemos ahorita románticos y empezamos a recitar los salmos. Bueno, seguimos en 1 Corintios capítulo 13. Dice algo muy tremendo, dice: y si repartiese a todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Y dice muy claro al final, y no tengo amor. Y el versículo 2 también dice, y no tengo amor, nada soy. ¿Por qué dice, de nada me sirve? Está hablando de repartir los bienes, que es algo que Cristo dijo, de dar comer a los pobres, y entregar su cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. ¿Por qué dice eso? Porque el amor, ya lo leímos, es amar al prójimo como a sí mismo. Y si tú no amas al prójimo como a sí mismo, ¿de qué te sirve hacer esos actos? ¿De qué te sirve esas cosas? Vamos al verso 4. El amor, dice, es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso y no se envanece. Vamos a mirar entonces qué es esto. Dice algo muy claro. El amor es sufrido. ¿Qué es sufrir? Vamos a ver qué es sufrir. Significado de sufrir. Dice, es experimentar algo que causa dolor físico o moral o molestia. Sí, eso es sufrir. El amor es sufrido. ¿Por qué dice que es sufrido? Porque aguanta. El mejor ejemplo lo vimos en la cruz del Calvario y sobre todo antes de la cruz. Cuando el Mesías fue muy claro en ir al monte y empezar a orar, y dice que su sudor, por la angustia que tenía, su sufrimiento, le salían hasta sangre. Y aguantó todo lo que tuvo que aguantar por nosotros, por nuestros errores, nuestras fallas, nuestros pecados. Es sufrido. Algo que difiere de lo que es esclavitud. Cuando hablamos de los matrimonios, cuando hablamos de los hogares, hay que tener mucho cuidado a qué tipo de sufrimiento dice la Escritura que es sufrido. Porque una cosa es que haya amor, o usted ame y sufra por amor
las consecuencias de algo que esté sucediendo. Y otra cosa es que usted crea que ame y se convierta en un momento de esclavitud cuando no hay amor hacia usted. Esto es fuerte. Y esto trae una connotación tremenda de lo que es el amor es sufrido. Porque la verdad, cuando usted ama, no todo es color de rosa. No todo es fantasía. Y hay que aguantar un poquito mientras pasa el turbión, como dicen. Dice el amor es benigno. Viene de la palabra bueno. Y ahí recalca lo que es misericordioso. Dice el amor no tiene envidia. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Sobre todo cuando en los ministerios se ven los celos ministeriales. En las congregaciones. Falta ver cómo hay hermanas que critican a otras hermanas aún por la elegancia con los que se visten. Cómo muchos van a murmurar a las congregaciones. Y no lo hacen ni siquiera por aconsejar correctamente a una persona para que se vista de manera correcta, sino lo hacen es por envidia, por rabia, porque no pueden tener la bendición que la otra persona tiene. ¿Cómo critican aún por las redes sociales a personas hasta aún por comerse un plato de comida y porque lo subió a las redes sociales o mostró una reunión familiar? Y cuando usted va a mirar son personas que no lo tienen, entonces por rabia y por envidia lo hacen. En vez de buscar la manera en que Dios los bendiga. Mira lo que dice la Escritura. El amor no es jactancioso y no se envanece. ¿Qué es jactarse? ¿Qué es jactarse? Es mostrarse. ¿Y qué es envanecerse? Vamos a mirar el significado de envanecer. Dice, es hacer que una persona adquiera un sentimiento de orgullo. Nadie se muestra orgulloso en el verdadero evangelio. Ni por la iglesia, ni por la mega iglesia, ni por los bienes materiales, ni por la economía, por nada. Pero hoy en día se ve a gente orgullosísima de lo que Dios le ha permitido y no se lo atribuyen a Dios, sino piensan que lo tienen por su propia cuenta. Dice el verso 5, no hace nada indebido. ¿Por qué no hace nada indebido? Porque el amor ama al prójimo como a sí mismo. Y si usted dice amar al Dios eterno, pero no le conoce, porque no conoce su palabra, usted no puede amar al prójimo como a sí mismo. Por eso la mayoría de personas hace cosas indebidas, indecorosas. Y a veces, como dicen acá en inglés, dicen sorry, lo siento. Es que tengo defectos, es que soy humano. Cuando uno conoce la verdad del verdadero Dios, del Dios del pueblo de Israel, de la nación, de los ejércitos de Israel, y a su Mesías, a su Mashiach, a Cristo, el cambio que se presenta en uno es tan completo y total que uno ya no hace nada indebido. Dice, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza, escuche esto, de la verdad. Pueden estar sucediendo cosas, es por ejemplo como el conflicto que hay ahorita entre Israel y los palestinos. Pero ¿cuál es la verdad? Y la verdad no es lo que pasan por los TikToks, la verdad no es lo que pasan por las redes sociales. La verdad está establecida en la bendita palabra de Dios y usted tiene que caminar en la verdad. Esto es delicado. Dice, todo lo sufre, todo lo cree y todo lo espera y todo lo soporta. Pero cuando usted mira el contexto de ese todo lo que es sufrir, todo esperar y todo soportar, no está hablando de nuestra vida personal, donde muchos han tenido que ver que su hogar es un sitio de esclavitud, de malos tratos. Y hay teologías humanas donde han llevado a la mujer sobre todo a aguantar situaciones adversas y de aberraciones en su hogar, diciéndoles que por amor tienen que soportar y aguantar. Cuando lo que está hablando Pablo, y si usted mira todo el contexto de la vida del apóstol Pablo, él está hablando de su vida ministerial.
No habla de la vida personal de cada uno. Por eso aquella frasecita donde dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que erróneamente enseñan mal. Y la gente sale gozosa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando mira el contexto, él dice, he estado en prisiones, he tenido hambre, picadura de serpientes, me han azotado, me han escupido, naufragios, hambre, pobreza, desprecio, y todo lo he podido en Cristo que me ha fortalecido. Fue lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Ve la diferencia? Y este capítulo muchos lo toman para esclavizar y subyugar a las mujeres dentro de los mismos hogares para un sistema de esclavitud, cuando no es así. Dice el verso 8, el amor nunca deja de ser. Nunca, nunca. Por eso Cristo dijo que si tú quieres cumplir la ley y los profetas, debes amar al prójimo como a ti mismo. Ratificando allá lo de Levítico 19:18. Y amar a Dios, a Yahweh, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo sobre todas las cosas. No solamente amarlo a Él y despreciar al prójimo. Porque el amor nunca dejará de ser. Pero las profecías, dice acá, se acabarán. ¿Por qué dice se acabarán? Porque el cumplimiento se acabará. El perfecto cumplimiento se acabará porque todo cesará algún día, cuando ya todo esté cumplido. Y cesarán las lenguas. ¿Cuáles lenguas? Las humanas, ¿sabe por qué? Porque vamos a hablar un solo lenguaje cuando sea el milenio. Vamos a volver a la época antigua, donde el Dios hablará. Si esto es verdad lo que Pablo lo dijo, porque Pablo lo dijo, todos los idiomas se van a acabar y vamos a hablar un solo idioma. El idioma del Cordero de Dios, del Hijo del Dios viviente que viene a gobernar y a ordenar el caos de esta humanidad desde la Nueva Jerusalén. Porque en parte, dice, y la ciencia acabará. Porque ya no habrá necesidad de eso. Porque el Mashiach estará frente a nosotros y nosotros frente a Él. Él gobernará todo este planeta y el universo desde la Nueva Jerusalén. Porque en parte conocemos, dice, en parte conocemos ahora. Y en parte profetizamos, que es hablar la palabra profética más segura. Porque no conocemos toda la verdad. Por eso cada día tenemos que investigar, estudiar y caminar en la verdad, buscar la verdad, seguir la verdad, perseguir la verdad y no apartarnos de la verdad. Mas cuando venga lo perfecto, que es cuando venga el Mesías, entonces lo que en parte es, se acabará. ¿Por qué? Porque ya estará todo completo. Cuando yo era niño, dice el apóstol, hablaba como niño. Y ojo con esto, porque esto le pasa a la mayoría. No han crecido y siguen hablando como niños espirituales. Se paran como niños tercos, sin conocimiento, en los actos que hacen, porque así le enseñaron en una denominación o en una doctrina. Y no obedecen a la verdad. Siguen siendo niños. Como niño juzgaba, como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era niño, y muchos no lo han dejado. Ahora vemos por espejo oscuramente. Mas entonces, aquel día vamos a ver cara a cara, porque estaremos frente al Todopoderoso. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Escuche esto, que aquí están los tres pilares del verdadero cristianismo y la verdadera iglesia. Y ahora permanecen la fe, primer pilar. ¿Pero cuál fe? Romanos 10:17. La fe viene por el oír. La verdadera fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, donde que yo creo que Él lo hará por su palabra. La esperanza, segundo pilar del verdadero cristianismo, la esperanza de que Él volverá por su pueblo, por sus escogidos, porque Él cumplirá su promesa. Digan lo que digan, es la esperanza de que seremos llevados al tabernáculo, al sitio de reunión en el día de malo. Léalo muy claro, David lo tenía claro, Salmo 27:5.
Cristo lo dijo allá en Mateo 24, después del verso 29, que mandaría a sus ángeles a recoger sus escogidos. Pablo también lo dijo. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Tesalonicenses, capítulo... Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 en adelante y verso 5. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y libro del Apocalipsis. Y tercer y último pilar dice el amor, que es amar al prójimo como a sí mismo. Si no tengo fe en la palabra de Dios, si no uso la palabra de Dios, si no hablo la palabra de Dios, si no mantengo la esperanza de la salvación y no amo al prójimo como a sí mismo, no estamos en el lugar correcto, en la iglesia correcta y con el ministerio correcto. Son los tres pilares que tiene que tener el verdadero evangelio, el verdadero ministerio, la verdadera iglesia de Cristo. Si no, estamos en el lugar equivocado. Mis amados hermanos, hasta aquí desglosamos el capítulo número 13 de Primera de Corintios. Terminamos próximo martes, si Dios nos lo permite. Vamos a entrar al capítulo 14 de lo que es hablar en lenguas. Muchas gracias, Dios les bendiga, sigan orando por nosotros. Tengan mucho cuidado en las páginas sociales. Manejamos una sola página de Pastores Carlos y Maribel Bolívar, la que ustedes ya tienen. Un solo Messenger, no manejamos 2 ni 3 páginas. ¿Sí? Mi esposa maneja sus páginas que son personales y sus amigos ya saben cuáles son. Y en el YouTube, Pastores Carlos y Maribel Bolívar. La misma imagen del Facebook es la misma del YouTube. Ya saben, mis amigos. Alguien me preguntaba, ¿y en TikTok? En TikTok se maneja la de Mecatronics, la compañía con la cual Dios nos permite ganarnos el pan de cada día. Dios les bendiga, Dios les guarde, les deseo lo mejor de la vida. Padre eterno, te doy gracias por este momento. Te doy gracias por este lugar, Señor. Te doy gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Bendícenos, guárdanos, susténtanos con tu palabra. Te pido que bendigas la entrada, bendice la salida de mis hermanos. Bendice, Padre bendito, todo lo que ellos están haciendo. Bendice, Padre, a sus hijos. Bendice su alacena. Bendice sus trabajos, bendice su economía, bendice su salud. Bendice sus hogares, papá hermoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, Señor, como es su nombre real. Gracias. Deposita su Santo Espíritu sobre ellos, que ellos puedan dar la gloria de Dios. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por haber estado conmigo en esta noche. Les pido que sigan orando por la salud de mi esposa y porque el Señor nos guarde de todos estos ataques de los hackers cibernéticos, porque aún hasta la emisora de radio trataron de hackearla. Nos vemos pronto, si Dios lo permite. Muy buenas noches.